Fue una marca que nació en los años 80, a finales de los 80, y fue el primer monovarietal de trisadura que hubo en el Ribeiro, el Amadeus, y siempre vinculado al mundo del arte. ¿Os fijáis cómo la botella está decorada, en este caso, con unos dibujos de unas copas y unas uvas del autor Alexandre? Pero hemos tenido durante el tiempo que esta marca funcionó, cada año un autor distinto que ha hecho el diseño para poder decorar la botella, que es una botella, por cierto, lacada en 8 colores, una cosa bastante compleja y que viste mucho la mesa. Este vino en una mesa, la verdad que es una preciosidad. Esta es una trisadura concretamente de un viñedo, que es el viñedo San Cibrao, un viñedo que tiene unas vistas preciosas sobre el río Miño, una orientación hacia el sur, son unas ladeiras, unas bancales, unas costeiras, no lo he dicho antes, pero el nombre de costeira, no porque estamos en la costa, es que tenemos viñas en cuestas. Entonces estas costeiras de San Cibrao son de donde sale este vino Amadeus, trisadura 100% de ese viñedo. Un color amarillo dorado, intenso. Estamos hablando de un vino de 2019 y aquí está manteniéndose en plena forma, en pleno 2021, y es que también reivindicamos la capacidad de madurar estos vinos en botella. Tiene mucha vía por delante un vino de variedad autóctona gallega en botella. El aroma frutal, intenso, claro, nítido, muy puro. Claro, al ser solo una variedad, el aroma se hace como muy, ¿cómo decirlo?, muy enfocado. Es una variedad de una sola finca. Entonces, quizás en comparación a otros vinos que proceden, por ejemplo, el Godello procede de diferentes fincas, o Viña Costeira, que procede de muchas variedades, es como que es más diverso, y este es como más concentrado. El aroma se va más claramente, pues eso, a la fruta de hueso, a la fruta blanca. Una nota también de la crianza en lías. Aquí en este vino también juega un papel muy importante el tiempo que hacemos de crianza en lías. Si los demás vinos los tenemos en lías 1, 2, como mucho 3 meses antes de salir al mercado, este está entre 4 y 6 meses criando sobre sus lías, removiendo las lías, haciendo batonage, para que las lías liberen también pues ese contenido que tiene la levadura al vino. Entonces, esas notas que recuerdan al tueste, esas notas que recuerdan un poco a la panadería, a corteza de pan, acompañan la nota frutal y le dan un plus, por así decirlo, lo hacen más complejo. Bueno, en boca es un espectáculo. Explota la fruta de una manera clarísima, es muy intenso, muy expresivo, y luego el perfecto equilibrio entre la acidez y el grado. O sea, son vinos secos, son vinos serios, tienen su punto de acidez, pero también tienen un grado alcohólico más alto que hace que sean más por así decirlo, más redondos, más equilibrados. Gastronómicamente se parecería un poco más a Viña Costeira. Pescados, mariscos, entrantes, arroces, iría perfecto. Yo este ya no me lo llevaría a una carne.